Hoy, en Historia de Perros, hablamos de una antigua raza de trabajo, de los pastores nómadas del Himalaya y un guardián tradicional de los monasterios tibetanos. Se ha rodeado de gran misticismo desde que fue descubierto en la antigüedad. Desde su mención por Aristóteles, 384-322 a.C., a las famosas escrituras de Marco Polo. Así que atentos, porque hoy contamos la historia y el origen del perro mastín tibetano, conocido también como dogo del Tíbet. El mastín tibetano es un mamífero de la familia canina del orden Carnivora. El mastín tibetano tiene una amplia gama de colores de pelaje que incluyen espalda negra y vientre amarillo, negro puro, marrón rojo, amarillo albaricoque, blanco puro, verde lobo y otros tipos de color. El mastín tibetano se distribuye principalmente en las regiones tibetanas de China, aunque también se encuentra en algunos países de Europa y América. Tiene un temperamento combativo, decidido, robusto y leal a su dueño, con un fuerte sentido territorial y todavía conserva su naturaleza salvaje, lo que lo hace agresivo hacia los extraños. Es muy resistente, soporta bien el frío extremo, pero no tolera bien el calor y la alta humedad, y se adapta a grandes altitudes. Se cree que los ancestros del mastín tibetano provienen de los perros salvajes y lobos que habitaban en la meseta tibetana de Qinghai, Tíbet, hace entre 8.000 y 10.000 años. La mayoría afirman justamente que es poco probable que provengan de chacales, ya que estos son más pequeños y están más relacionados con los perros pequeños de la región tibetana. Además, los chacales en China se distribuyen principalmente en el sur, lo que significa que su influencia en el mastín tibetano es mínima. Existen datos que indican que el mastín tibetano fue domesticado y criado por los antiguos Qiang, antepasados de los tibetanos, hace entre 4.000 y 5.000 años en las regiones medias y superiores del río Amarillo en China. La historia de su crianza se remonta a casi 3.000 años, y por ello, históricamente, los chinos llamaban a estos perros Qianggou. Su principal área de cría se encuentra en la intersección de las provincias chinas de Gansu, Qinghai y Sichuan, específicamente en los condados de Mak en Gansu, Jiuxi en Qinghai y Ruergai en Sichuan. Esta región se caracteriza por su gran altitud, bajas temperaturas, abundantes precipitaciones y clima convectivo, además de su aislamiento geográfico, dificultades de transporte y baja densidad de población. Estas condiciones han influido profundamente en la formación de la raza del mastín tibetano. En 1993, el Departamento de Ganadería del Distrito Autónomo Tibetano de Gannan, en la provincia de Gansu, nombró oficialmente a los mastines tibetanos de esta área como Hek mastines tibetanos. Se ha comprobado que estos son el grupo más antiguo, primitivo y excelente de mastines tibetanos en China. En su área de origen, los mastines tibetanos desempeñan un papel crucial en la producción ganadera y en la vida de las comunidades locales, siendo considerados guardianes de las estepas. En 1271, Marco Polo dejó su Italia natal y comenzó su largo viaje por Oriente, siendo el primer occidental en ver y asombrarse con los mastines tibetanos. Durante su viaje por Sichuan, China, vio por primera vez a los comerciantes tibetanos y sus perros. Describió: «En esta provincia hay perros grandes, tan valientes y audaces que 2 de ellos pueden atacar a un león. Cuando apareció un león, lo miraron valientemente, pero el león no pudo con ellos, porque se esquivaron con agilidad». También mencionó que son muy fuertes y pueden cazar todo tipo de animales salvajes, especialmente búfalos grandes y feroces. Aunque Marco Polo se refería en realidad a tigres y no a leones.
La valentía y el espíritu combativo de los mastines tibetanos para enfrentarse a tigres eran suficientes para asombrar a cualquiera que los viera. Según registros históricos, aproximadamente en el siglo VII a.C., tras la unificación de las tribus Qiang por parte de la dinastía tibetana Tufan, el Qiangou se fue transformando gradualmente en el mastín tibetano bajo crianza artificial y se expandió a Asia Central y Occidental. Ya en la antigüedad, los fenicios británicos introdujeron el mastín tibetano en Europa desde Asia Central debido a su ferocidad y habilidad para luchar contra osos y leones, lo cual era apreciado por altos funcionarios y nobles. Durante la invasión de Italia por parte de los británicos, estos perros fueron entrenados como perros de guerra y ganaron fama en Roma, siendo aclamados como perros divinos invencibles. Posteriormente, fueron mejorados y criados para convertirse en los mastines ingleses. A principios del siglo VIII, el mastín tibetano llegó a Occidente con las tropas mongolas de Genghis Khan, convirtiéndose en un ancestro para la mejora de razas locales. Muchas razas europeas, como el San Bernardo suizo, el antiguo perro pastor inglés, el Gran Pirineo francés y el Gran Danés alemán, probablemente tienen ascendencia de mastín tibetano. Los mastines tibetanos habitan principalmente en áreas pastoriles o semiagrícolas con una altitud promedio de 2.000 a 4.000 metros. Ubicada en el noreste de la meseta Qinghai Tíbet, la pradera de Mak es uno de los tipos de pradera más importantes en la meseta Qinghai Tíbet en China, caracterizada por bajas temperaturas, gran altitud, fuerte radiación y alta evaporación. El entorno ecológico natural de la pradera de Mak pertenece a la zona de clima húmedo alpino de la meseta Qinghai Tíbet, con una altitud promedio de 3.300 a 4.000 metros, una temperatura media anual de 0,3 a 1,4 grados, una temperatura máxima absoluta de 25,5 grados y una mínima de menos 34,4 grados. La variación anual de temperatura es pequeña, pero la variación diaria es considerable, con una diferencia de aproximadamente 25 grados entre el día y la noche. La precipitación anual promedio es de 664,2 milímetros y de abril a septiembre la caída de granizo, la cual es breve pero intensa, con un peso máximo de 11,3 gramos por granizo. Un período absolutamente libre de heladas en las áreas de pastoreo puro. La temporada de nieve dura aproximadamente 7 meses, de octubre a abril del año siguiente, con una profundidad de nieve generalmente entre 5 y 8 centímetros y un máximo de 20 centímetros. Afectada por las olas de frío del norte, la región experimenta numerosas tormentas, con una fuerza del viento que alcanza niveles de 7 a 9 en la escala de Beaufort. La región recibe entre 2.025 y 2.529 horas de sol anuales. Los mastines tibetanos se encuentran en Qinghai, Tíbet, Gansu, Sichuan, Xinjiang, Shanxi, Ningxia, Yunnan y Guizhou. Los mastines tibetanos también se distribuyen en otros países además de China, como India, Nepal, Pakistán, Afganistán, etc., y algunos también se distribuyen en Europa y Estados Unidos. Situación actual del grupo de cría. Según Sun Lihua, del Instituto de Zoología de la Academia China de Ciencias, en los años 80 del siglo XX, el número de mastines tibetanos en China debía ser de entre 300.000 y 400.000, formando un grupo genético relativamente estable, grupo mendeliano. Esto aseguraba la reproducción y el reemplazo de los mastines tibetanos de generación en generación durante miles de años. Dentro de este grupo se reunieron una gran cantidad de genes característicos del mastín tibetano, creando un acervo genético rico, estable y equilibrado de la raza. Desde los años 80 del siglo XX, debido a factores históricos, sociales y económicos,
muchas personas han viajado a las áreas tibetanas cada año para comprar ejemplares destacados de mastín tibetano. Esto no solo ha causado cambios en el número de mastines tibetanos en las áreas de producción, afectando el equilibrio y la estabilidad del acervo genético de la raza, sino que también ha provocado cambios en la frecuencia de genes y genotipos excelentes dentro del acervo genético. Estos cambios han alterado fundamentalmente la estabilidad genética de la raza mastín tibetano y han afectado la protección de sus recursos genéticos. El mastín tibetano ha jugado un papel muy importante en la mejora de muchos perros de fama mundial, como el San Bernardo, etc., todos los cuales tienen la sangre del mastín tibetano. Sin embargo, a lo largo de los años, el entorno de vida especial de la pradera y la débil conciencia de protección de la línea de sangre de los pastores han causado la fusión de la línea de sangre de los mastines tibetanos primitivos y los perros pastores locales, y los mastines tibetanos de raza pura se han vuelto cada vez menos. En 1993, China formuló el primer estándar de mastín tibetano en China, el estándar local provincial de Gansu, mastín tibetano HEC, que estipula las características fisiológicas, los hábitos y la clasificación del mastín tibetano HEC. En 2002, la provincia de Gansu promulgó la norma mastín tibetano sobre la base de la revisión de la norma mastín tibetano HEC, que estipula los requisitos para la identificación del rendimiento de las razas de mastín tibetano y la clasificación y puntuación de la forma del cuerpo, el tamaño del cuerpo, el color del pelaje, la adaptabilidad y la evaluación del temperamento del mastín tibetano, y la norma estipula claramente que el tipo de constitución del mastín tibetano debe ser áspero y compacto. En 2003, la provincia de Henan promulgó la norma local para el mastín tibetano chino, que estipula los términos y definiciones, las características de la raza, los métodos de evaluación, la calidad de la descendencia, la evaluación general del grado y las normas de evaluación del mastín tibetano chino. En 2010 se promulgó e implementó la norma de la industria agrícola mastín tibetano, que estipula la definición de mastín tibetano, las características básicas de la forma y apariencia del cuerpo y es aplicable al registro de razas de mastín tibetano, la identificación de la raza y la evaluación del grado. Además, la Asociación Americana de Mastines Tibetanos también ha desarrollado estándares de razas de mastines tibetanos, incluyendo los estándares de mastín tibetano de la Asociación Americana de Mastines Tibetanos. Esperamos que este video te haya brindado información útil. Hasta la próxima. Larga vida a los perros.